Hola mis amadas hermanas, de nuevo nos reunimos para estudiar nuestra clase que lleva como título Su lugar en la iglesia. Hoy tendremos entonces la lección número 10 de nuestro discipulado. Si recordamos en nuestro último estudio, aprendimos algunas verdades referentes a la iglesia. La iglesia no es solamente un grupo con un llamado, como aprendimos en la clase anterior, sino que también el Señor nos convierte en hijos adoptivos, por lo tanto, nos hace también familia. La palabra dice que nos constituyó como familia los unos de los otros. Y la iglesia nos provee el tiempo para relacionarnos con nuestros hermanos y hermanas que nos ayudan a crecer en nuestra fe. Y en esta lección veremos cómo podemos involucrarnos en la obra de la iglesia local, los dones espirituales que Dios nos ha dado para habilitarnos para esa obra y a su vez cómo debemos actuar en nuestras relaciones con las demás personas dentro de la congregación. La palabra del Señor nos enseña que el Señor nos ha dado dones espirituales para que nosotros podamos ser parte de este ministerio en la iglesia local. El Espíritu Santo le provee a cada uno de sus hijos de un don, por lo menos un don. Algunos tienen más de uno y son usados para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué es un don? ¿Para qué sirve ese don que el Señor me otorgó? Sirve para que como parte del miembro, como miembro del cuerpo de Cristo, yo pueda usarlo para edificar a la iglesia, para bendecir a la iglesia con lo que el Señor me ha otorgado. ¿Qué son los dones entonces? No son más que habilidades divinas dadas por el Padre en el momento de la salvación, con un único propósito: darle gloria a Dios y servir al Señor por medio de nuestro don a la iglesia local. ¿Cómo puedo unirme a la obra en el ministerio? Para dar respuesta a esta inquietud, estudiaremos dos aspectos: la responsabilidad de la iglesia y la responsabilidad de los líderes. El Señor ha otorgado a la iglesia instrucciones en cuanto a la predicación del Evangelio. No importa si nosotros somos pastores, ministros, misioneros o maestros, evangelistas, con el simple hecho de que usted sea miembro del cuerpo de Cristo, tiene la responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura. En el libro de Mateo capítulo 28 versículos 19 al 20, el Señor establece: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. También dice la palabra que nosotros tenemos responsabilidad de animarnos los unos a los otros en el servicio, a fin de que podamos crecer y tener madurez espiritualmente. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice: que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es otra de las responsabilidades de la iglesia: crecer continuamente hasta que lleguemos a la estatura de Jesucristo. En relación a la responsabilidad de los líderes, el Señor establece pastores y otras personas que asisten al trabajo pastoral con la responsabilidad de equipar a los miembros de la iglesia para hacer la obra de Dios. Efesios capítulo 4 versículos 11 y 12 dicen: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Esto tiene un propósito. El hecho de que el Señor haya dado este tipo de ministerios a los miembros de la congregación tienen un fin, y es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, los pastores y las personas que asisten, como los evangelistas y los maestros y los líderes que están bajo ciertos lugares de responsabilidad, tienen el deber, la intención y el ministerio de edificar al cuerpo de Cristo. Esta es la responsabilidad que ellos tienen. Es interesante que notemos que la palabra dice en lo que acabamos de leer que hay apóstoles y profetas. Sin embargo, estos ministerios fueron temporales.
antes de que la escritura de la palabra de Dios terminara de completarse, ellos estaban en funcionamiento. Los apóstoles fueron personas que tuvieron una relación personal con Jesús, que lo vieron físicamente y que recibieron de él las instrucciones con las cuales se fundamentaría la iglesia. Y los profetas fueron personas que recibieron no solo predicciones, sino también la palabra de Dios para que ésta fuera escrita. Una vez que se concluyó la Biblia, la palabra escrita, entonces estos dos ministerios no están siendo actualmente usados en ese mismo orden. Los pastores, maestros y evangelistas continúan activos como ministerio. Actualmente el Señor sigue dando, por medio de su Espíritu Santo, dones espirituales a la iglesia a fin de que el cuerpo de Cristo sea edificado. Busquemos en nuestras Biblias Romanos capítulo 12 versículos 6 al 8. La palabra de Dios dice de la manera siguiente: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Vamos a hablar un poco acerca de cada uno de estos dones que hemos leído en esta porción bíblica de Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. En relación a la profecía, antes de que la Biblia fuera completada, la profecía era en dos partes o dos aspectos fundamentales de ella, que se derivan del concepto mismo de la palabra profecía, y son predicación y predicción, o predicción y proclamación, o mensajero. La predicción es lo que la gente normalmente asocia con la profecía: prever eventos futuros basados en la revelación de Dios a un profeta. La predicación, sin embargo, es el mayor papel de la profecía, ya que es declarar la palabra de Dios a otros. En el Antiguo Testamento, el ministerio principal de los profetas era predicar la palabra. En algunos casos predecían eventos futuros en el momento en que predicaban. Pero ahora tenemos la revelación completa de Dios para el hombre grabada en toda la Biblia. Y el don espiritual de la profecía es un llamado de Dios para declarar su palabra a otros. La gente con el don espiritual de la profecía es apasionada por declarar la palabra del Señor. También tenemos el don de servicio o ministerio. Este don es un don de ayudar. Es un servicio voluntario y a menudo son trabajos que son poco agradables o poco atractivos, y en muchos casos son actividades que nadie ve. La gente sencillamente siente el deseo en su corazón de ayudar a otros y lo hace con generosidad, lo hacen con amor. También tenemos el don de la enseñanza. La enseñanza no es otra cosa que la habilidad y el deseo de enseñar la verdad de la palabra de Dios y ayudar a la gente a entender que esa palabra no solo sea posible que entre en su intelecto, en su razonamiento, sino también que se haga parte de la vida de cada creyente, que cada persona aprenda cómo aplicar esa verdad que se le está enseñando. Este don espiritual requiere de un estudio diligente, de tiempo de disciplina, de mucha dedicación, de interpretación sana de las Escrituras, y es de necesidad vital para cada iglesia local. Una iglesia local no puede carecer ni carece de un maestro. Es probable que no haya muchos, pero siempre el Espíritu Santo va a otorgar el don de la enseñanza a algún miembro de la iglesia local. Continuamos con el don de la exhortación. Muchas personas piensan que exhortar es llamar la atención o molestar a la gente con algún regaño o establecer alguna disciplina para ellos. Sin embargo, la exhortación no es otra cosa que la habilidad y el deseo de animar a otros en la vida cristiana.
A estos cristianos les encanta animar con palabras y acciones positivas. Son personas que tienen siempre la palabra de Dios de modo asertivo en relación a cualquier situación que esté viviendo cualquier hermano. Entonces, esta persona con una palabra de Dios llega y anima, fortalece y trae consuelo a las personas que están pasando por dificultad, y es muy fácil para ellos, parece que siempre tienen esa palabra de Dios en la boca, pero que tiene exactamente que ver con el problema de la persona con la que estamos ministrándole. También tenemos el don de repartir. Esta habilidad es el deseo de dar a la obra de Dios y a la gente de Dios. Es acompañada con la provisión para dar. Son cristianos generosos por naturaleza y aman dar para la obra de Dios. Además, este don hace que ellos se deleiten en ayudar a las personas y que la iglesia del Señor o que la obra de Dios realmente pueda avanzar. Siempre están intentando proveer para que los demás se sientan bien, cómodos, completos, y que la obra del Señor pueda seguir adelante sin dificultades. Luego tenemos también el don de presidir, que es también llamado don de administración. Esta es la habilidad de dirigir y administrar la obra de Dios. Se revela por medio de habilidades naturales de organización, planificación, pensamiento estratégico, implementación de planes específicos para actividades específicas, coordinación de equipos. Y las personas que tienen esta habilidad dada por Dios pueden dirigir y administrar el progreso en la obra del Señor sin necesidad de atropellar a nadie, con gozo, y la gente se sienten felices de ser dirigidos por estas personas que tienen el don de presidir. Y por último tenemos el don de misericordia. El don de misericordia es una habilidad dada por Dios para sentir el dolor de las otras personas. Es esa habilidad que tienen de ayudar a personas en tiempo de dificultad, de ayudarles a llevar sus cargas, no importa qué tan pesada sea. Ellos demuestran empatía hacia las personas que están pasando por momentos difíciles, y el mayor gozo de ellos es ayudar a estas personas a sobrellevar las cargas, las tristezas, los dolores, las ausencias, las rupturas. Dios les da ese gozo de poder compartir con esas personas que sufren el momento exacto. Y no importa que ellos tengan que quitarse, siempre lo van a hacer con liberalidad. Una vez que hemos estudiado cada uno de los dones, de pronto es fácil para nosotros ubicarnos qué es lo que se me hace más fácil, hacia qué don de estos que hemos estudiado me inclino, qué habilidades el Señor me ha otorgado, que de pronto no la he desarrollado, pero sé que la tengo. Como parte del cuerpo de Cristo, un cuerpo necesita todas sus partes, así que es necesario que usted comience a poner en práctica lo que el Señor le ha dado para la gloria de Dios y para la bendición de los miembros de la congregación. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 12, versículos 18 al 24. 1 Corintios 12, 18 al 24. ¿Qué don cree usted que el Señor le ha dado y cómo puede usar ese don para la gloria del Señor? En los versículos 18 al 24 de 1 Corintios leemos: Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros.
Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. La Biblia establece a la iglesia como un cuerpo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. El Espíritu Santo repartió a la iglesia como Él quiso. Nosotros no decidimos cuáles son los dones que nosotros queremos tener. El Espíritu Santo da a cada miembro de la iglesia la función según el don que le ha encomendado. Entonces, no está bien que nosotros queramos ser ojos cuando somos manos, o que queramos ser pie cuando somos boca. Entonces tenemos que identificar cuál es el don que el Señor nos ha dado para que nosotros realmente podamos ubicarnos en el don que el Señor nos da y cumplir la función que ha sido estipulada por el Espíritu Santo para que nosotros cumplamos en el cuerpo de Cristo. Ser parte de una iglesia local es como ser parte de una familia. Todos tenemos responsabilidades, ¿verdad? Y estamos conectadas las unas a los otros en el cuerpo de Cristo. ¿Cómo demostramos entonces nuestro compromiso a la familia? Recuérdense los unos a los otros ciertos principios que la Escritura establece como mandatos cuando nosotros interactuamos los unos con los otros. Vamos a ver solamente algunos de ellos que pudieran servirnos de bendición en este estudio y que pudiéramos ir poniendo en práctica en la medida en que los vamos conociendo. El primero es amarse los unos a los otros. En Juan capítulo 15, versículo 12, el Señor dice, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. Así que el amor es parte fundamental en esta relación de familia. Que nos amemos no significa que no vaya a haber conflictos, que no vaya a haber diferencias, que de pronto no vaya a haber alguna discusión entre algunos de los hermanos, pero el Señor ha establecido también reglas para solventar este tipo de situaciones, tal cual como pasa en nuestras familias. En Gálatas capítulo 5, versículo 13, el Señor nos dice que debemos aprender a servirnos los unos a los otros. Y dice de la manera siguiente, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, el servicio comienza también a ser parte de cómo nosotros podemos demostrar que somos miembros de esa familia en Cristo. Otro principio que podemos aprender es soportarnos los unos a los otros. No podemos ni debemos ser intolerantes con nuestros hermanos porque el Señor establece en su palabra en Efesios capítulo 4, versículo 2, dice, soportándoos los unos a los otros en amor. ¿Ok? Entonces, estos tres principios fundamentales que estamos aprendiendo en este momento, pudiéramos comenzar a ponerlos en práctica cuando nosotros estamos en la iglesia del Señor. Servirnos, soportarnos y amarnos. Otra manera de demostrar nuestro compromiso con la familia en Cristo es teniendo un mismo sentir. La palabra del Señor nos llama a que nosotros tengamos paciencia y que podamos respetar las diferencias que tenemos como seres humanos y como hermanos. También aprendiendo a aceptar los ministerios y las funciones que el Señor ha establecido a cada miembro de la iglesia con respeto y con adecuación. El Señor nos enseña en Romanos capítulo 15, versículo 5, dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Si todos tenemos el mismo anhelo, el mismo sentir en Cristo, entonces vamos a crecer juntos, vamos a permitir que cada uno desarrolle el don y el ministerio que el Señor le ha establecido y aquellos ministerios o dones que el Señor ha dado
para ayudar a los ministerios principales, entonces se pondrían también en práctica sabiendo que todos tenemos un solo propósito, la edificación del cuerpo de Cristo, la proclamación del Evangelio y crecer hasta la estatura de Jesucristo. En Romanos capítulo 12, versículo 10 tenemos otro principio y es dar preferencia los unos a los otros. Este versículo dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Y antes, el versículo 9 dice, el amor se hace sin fingimiento, aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, estos principios que nosotros hemos aprendido son principios básicos que también de alguna manera ponemos en práctica en nuestra familia, de modo que podamos nosotros vivir de manera armónica. El Señor nos enseña por su palabra que son principios que también nosotros podemos demostrar en nuestra congregación, en nuestra iglesia local, a fin de que como familia nosotros podamos vivir en paz y en armonía como le agrada. Como dijimos hace poco, siempre vamos a conseguir en nuestra familia diferencias que pudieran traer como consecuencia alguna ruptura de la relación. Sin embargo, la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que resolver estas diferencias. ¿Cómo lo vamos a hacer bíblicamente? Lo primero que nosotros tenemos que hacer, según establece la palabra de Dios, es perdonar de corazón. Pero para perdonarnos de corazón, nosotros debemos ir a la persona que ha sido ofendida o que nos ha ofendido. Esto es con el propósito de no hacer más difícil el proceso de la reconciliación, porque cuando emitimos quejas con los demás, hacemos más grande el dolor y minimizamos la posibilidad de que el problema sea resuelto y tener como resultado una reconciliación. Es por esto que las Sagradas Escrituras nos enseñan que simplemente tenemos que ir con la persona y tratar el asunto y no andar chismeando con los demás o contando lo que nos pasó. Es tremendo que la palabra del Señor establece eso en Proverbios 26, 22, que él dice, las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. No hacen más que hacer daño. Entonces, el Señor establece principios claros. El primero es perdone de corazón. Perdonándoos los unos a los otros, ¿por qué? Porque Cristo nos perdonó a nosotros primero. Si Cristo nos perdonó a nosotros primero y nos enseñó el Padre Nuestro, también establece en él, perdóname, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, el perdón entre los hermanos que se ofenden no es una opción, es un mandamiento. Y así lo leemos en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 32 y en el libro de Mateo capítulo 6. La otra cosa que tenemos que hacer es tratar el asunto directamente con aquella persona que pecó contra ti. La Biblia dice, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él a solas. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Okay? Entonces, esos son los pasos que el Señor establece para que la familia pueda tener un proceso de relación armónica y sana. Cuando estas cosas no pasan en la iglesia del Señor, entonces la iglesia comienza a tener como cuerpo un problema de salud. Si estas cosas no se sanan como tienen que ser, entonces trae como consecuencia metástasis y va dañando y va perjudicando al resto del cuerpo. La palabra del Señor establece que si esa persona, cuando tú le has llamado a solas, no hace caso y sigue en la misma situación de rencor o de desidia o de maledicencia, entonces dice la palabra en Mateo capítulo 18, versículos 16 al 17, si no te oyere, toma contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si aún así no oyere, dilo a la iglesia, pero si no oyere a la iglesia, entonces ténganlo como una persona que no es cristiana. A eso se refiere cuando dice como si fuera un gentil o publicano.
porque una persona que verdaderamente ha conocido el amor de Dios no se niega a perdonar a otros ni a resolver los problemas de enemistad. Entonces, en relación a las diferencias que pudiéramos tener con otros hermanos, el Señor nos llama a restablecer el orden en el cuerpo de Cristo, de manera que nosotros podamos vivir verdaderamente en salud y armoniosamente, que no se den situaciones embarazosas ni de desagrado para ninguna de las personas que somos parte de esa iglesia local. En todos estos pasos que acabamos de estudiar, la meta no es comprobar quién está bien o mal, quién es el culpable, por qué se dio esa situación, quién lo hizo primero, por qué vino o por qué no vino a resolver el asunto, sino lograr una reconciliación. Las relaciones con nuestros hermanos y hermanas en Cristo son valiosas. No debemos tratarlas ligeramente ni desecharlas. Comprometernos a amarnos y a servir al Señor y a los demás en la congregación de la iglesia local es parte de cada uno de nosotros. Y cuando hay conflictos debemos buscar la restauración para que esta relación sea una relación que nos ayude a vivir en armonía, que podamos entendernos. La Biblia dice que nos soportemos, que no seamos intolerantes. También establece en el libro de Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 1, dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si algún hermano es considerado o es agarrado en alguna falta, entonces restaurarle con espíritu de mansedumbre. Entonces siempre va a haber alguno de nosotros, no somos perfectos, y siempre alguno de nosotros va a cometer alguna falta, va a cometer alguna acción o tener alguna actitud que desagrade a otro. Lo importante es que nosotros sepamos solventar esa situación y seguir adelante, porque la Biblia establece que si Cristo perdonó todos nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar la ofensa de nuestro hermano? Una vez concluido el contenido de nuestra clase en cuanto a los dones espirituales y en cuanto a nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo, en la familia, en la fe, siempre va a haber esta pregunta: ¿cómo aplico entonces estas verdades a mi vida? La primera sugerencia es: descubre tu don y tendrás un lugar en el cuerpo de Cristo, porque vas a saber para qué te llamó el Señor en cuanto a tu responsabilidad como miembro del cuerpo y cuál va a ser tu función en la congregación local para bendecir y edificar a nuestros hermanos. Luego, intenta involucrarte en el ministerio a través de tu iglesia. Recuerda que la obra del ministerio no es solo para el pastor, es para la familia de la iglesia. Puedes preguntar a tu pastor o a tu líder cómo puedes ser parte del trabajo en la obra del Señor. Y si crees que sabes cuál es tu don espiritual, entonces pregúntale cómo puedes ser entrenado de manera específica para las áreas del ministerio que te permitirán utilizar ese don. Otra cosa que podemos hacer es invierta en otros. Busque oportunidades para alcanzar a otros que le rodean en su familia, en la iglesia. Desarrolle relaciones que fomenten la naturaleza cristiana y busque maneras de ser un dador a otros, lo que el Señor a ti, por gracia, te ha dado. De esta manera hemos concluido con nuestra clase de hoy y espero que Dios te bendiga y te guarde siempre. Hasta la próxima lección.